Ministerio de Defensa confirmó hoy la muerte de Pablo Escobar Gaviria, que advirtió que no permitirá el resurgimiento de organizaciones delictivas como el cartel de Medellín. Pablo Escobar, the world's most notorious drug thug, was killed in a shootout in Medellín. Große Erleichterung in Kolumbien. Jahrelang hatten Polizei und Armee einen Mann gejagt. Pablo Escobar, den Chef des Drogenkartells von Medellín. メデジンカルテルと言いますと世界最大の麻薬密売組織ですね。その首領パブロ・エスコバルが、2日コロンビア政府当局との銃撃戦の末死亡したというんです。Un jueves cualquiera, sobre las tejas calientes de Medellín, yacía el cuerpo inmóvil del hombre que hizo tambalear a una nación. Fue el rostro del miedo, el arquitecto del caos. Arrodilló a un país entero con coches bomba, sobornos y asesinatos. Puso al Estado contra las cuerdas, dictó leyes desde la clandestinidad, y por años desafió al poder sin caer. Pero en ese tejado, todo terminó. El mito, el terror, el imperio, derrumbados en una ráfaga de disparos. Y así, sin pena ni gloria, cayó el primer narcoterrorista de la historia. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el mayor narcotraficante que haya conocido la humanidad. Cometió actos atroces. Mandó a matar sin titubear. Hizo estallar bombas en calles llenas de inocentes, secuestró, torturó, sembró miedo en cada rincón del país. Su mano estuvo detrás de miles de muertes. No distinguía entre jueces, niños, policías o civiles. Fue despiadado, calculador, inhumano. Y sin embargo, fue llorado. El día de su muerte, miles lo siguieron hasta su tumba. Gritaron su nombre, alzaron su foto, dejaron flores sobre su ataúd. Lloraron como si se hubiera ido un mártir. Lo despidieron con dolor genuino. Algunos rezaron, otros gritaron de rabia, otros simplemente lloraron en silencio. ¿Cómo puede un hombre que provocó tanto sufrimiento, tantas ausencias, tantos duelos, ser llorado por tantos? ¿Por qué? Me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad del municipio de Envigado, porque en esos lugares he conseguido lo más lindo y lo más preciado que tengo en mi vida: mi esposa, mis amigos, mis compañeros de oficina y de trabajo, porque es gente que pertenece al municipio de Envigado. A principios de la década de los 80, Escobar vive su mejor momento. A su corta edad, es el hombre más rico de Colombia, y gasta su dinero en lujosas excentricidades, como la Hacienda Nápoles, una finca de más de 3.000 hectáreas. Importó alrededor de 1.500 animales exóticos, nunca antes vistos en Colombia, y raros en muchas partes del mundo. Las lolas negras. Esas lolas negras eran las únicas lolas negras en cautiverio que había en el mundo. Y costaron $50.000 el par. Con varios anillos de seguridad, el patrón se sentía intocable dentro de su finca.
Nápoles era donde Escobar encontraba tranquilidad y calma. Era su lugar para disfrutar, su centro de ocio y recreación, lejos de las tensiones del negocio. Todos eran invitados a Nápoles. Familiares, socios, amigos cercanos y hasta colaboradores lejanos eran bienvenidos. La hacienda se transformaba en un lugar de celebración constante. Pablo me decía, vaya con todas sus amigas, mamá, que yo sé que usted no está aliviada y contenta sino cuando está con las maestras. Pablo llegaba a Nápoles y Pablo era otro. Pablo no te hablaba de absolutamente nada. Pablo era feliz mirando los animales. Pablo era feliz recorriendo Nápoles, viendo los árboles. Mi familia no tuvo unos recursos económicos importantes y vivimos dificultades como las que vive la mayoría del pueblo colombiano, entonces no somos ajenos a esos problemas, los conocemos profundamente y los entendemos. Yo me quejaba siempre, yo siempre me quejaba de que estábamos muy pobres. Espérese que yo crezco, mamá, espérese que yo le doy. Y así fue, tal y como le decía a su madre de niño. Escobar cumplió su promesa. Llegó a ser el 7º hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Un saludo muy especial para todos los deportistas y para toda la juventud del barrio Tejelo y mi sentimiento de gratitud hacia todas las personas que colaboraron en los trabajos materiales para la construcción de esta cancha. Muchas gracias. A ver, todos, ¡Don Pablo! ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! Esta es la obra de que vivo en marcha de Pablo Escobar Gaviria, y es el hombre del pueblo, el líder del pueblo y el hombre que está por el pueblo nuestro. Construyó casas, hospitales, canchas y hasta barrios enteros, convirtiéndose en una figura admirada por muchos en los sectores más pobres de la ciudad. Él un día llegó a un sitio llamado El Basurero, que era donde botaban toda la basura de la ciudad. Y allá se dio cuenta de que mucha gente, habían por ahí 200 o 300 familias que vivían en tugurios, que eran unas casas de cartón, y ellos vivían de los desperdicios de lo que botaban en los restaurantes y los ricos de la ciudad. Mi hermano ese día llegó a la casa y llegó prácticamente llorando, con las lágrimas que se le salían de sus ojos, de ver la tristeza. Dijo, esto no puede ser así, yo voy a construir un barrio. Pecoso, ¿cómo va a cambiar su vida a partir del momento en que reciban las casas de la Fundación Medellín Sin Tugurios? ¿Qué pasa ahí? Estamos totalmente muy agradecidos del compañero Pablo Escobar Gaviria. Todos lo amaban. Gracias a sus ayudas, Pablo Escobar se convirtió en un benefactor para las clases olvidadas del pueblo colombiano. Ganó fama, respeto y admiración, pero pronto saldría a la luz la procedencia de su inmensa fortuna. Con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabuloso capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Pablo Escobar se convirtió en el zar de la cocaína, llegando a controlar cerca del 80% de la producción mundial. Se estima que 1 de cada 4 consumidores en todo el planeta consumía cocaína que provenía directamente de su imperio criminal.
Las cosas fueron tantas que usted arrancaba con 5 kilos y con Pablo en 3 años, hermano, ya eran en 600, 700, 800, 1000 y Pablo buscaba toda hombre, que hay que buscar otra ruta porque esta no está funcionando. Entonces Pablo se imaginaba una cosa, imaginaba la otra, cogía los mapas y era... Debido a la magnitud de su negocio, Escobar no estaba solo. Inevitablemente, dio forma a la organización criminal más sanguinaria del siglo pasado, y una de las más brutales de la historia, el temido Cartel de Medellín. Fundó su imperio criminal de la mano de su socio más leal y fiel, su primo hermano Gustavo Gaviria, el hombre que se convirtió en la columna vertebral del Cartel de Medellín. Gustavo era el financista, el que debía, el que no debía, todo exactamente todo lo llevaba Gustavo. Pablo no manejaba. A veces cuando Pablo decía cuánto me toca y Gustavo decía le toca esto y se acabó. Juntos se unieron a otros capos de gran importancia, dando forma y culminando así lo que sería el poderoso Cártel de Medellín. En esa época en que nosotros estuvimos en negocio, el que se quisiera meter, en esa época hasta no era ni mal visto el negocio, todo el mundo lo invitaba a uno a su casa, a que hablara con él, a que fuera a las fiestas, no era tan mal visto el negocio, entonces nos equivocamos. Los primeros en unirse a Escobar y a su primo Gustavo fueron los hermanos Ochoa, provenientes de una familia adinerada y con gran influencia en Antioquia. Ellos aportaron el capital necesario para levantar el negocio, convirtiéndose en piezas clave de la organización. Su riqueza y poder abrieron las puertas para que el imperio criminal de Pablo tomara forma y creciera a pasos agigantados. Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía patrón. Y el patrón se llama, se lo voy a decir muy claramente, Jorge Luis Ochoa Vázquez. Cuando a Jorge Ochoa lo capturaron en Palmira Valle, Pablo sacó un comunicado: si extraditan a Jorge Luis Ochoa Vázquez, nosotros ejecutaremos a los líderes políticos de este país. Estaba defendiendo a su patrón. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que con los estimulantes suaves, porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves, y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, ¿sí?, se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Hijo de padre alemán y madre colombiana, su papel resultó crucial para el crecimiento del cártel. Poseía Cayo Norman, una isla en las Bahamas que convirtió en un punto estratégico de tránsito para introducir toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Leder fue uno de los grandes visionarios logísticos. Organizó rutas aéreas, compró avionetas y creó una auténtica red de transporte que garantizaba la entrada de la droga al mercado norteamericano con eficiencia y seguridad. Además de su papel como empresario criminal, era un hombre excéntrico y radical. Simpatizaba con las ideas de Adolf Hitler, hablaba abiertamente de ellas y llegó a fundar su propio movimiento político en Colombia, al que llamó el Movimiento Latino Nacional, desde donde pretendía impulsar su ideología y al mismo tiempo blindar los intereses del cártel. Tenemos que entender que existe un libro verde, el cual el Latino Nacional escribió antes de salir a cualquier plaza. En este libro verde están condensadas los pensamientos, la filosofía, la ideología, la proyección, las fórmulas del movimiento cívico latino nacional que nació aquí en el Quindío, y es escrito por mí personalmente. Y por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. Y no solamente nos oponemos, sino que luchamos contra la extradición. Al doctor Ramón Tobín, me lo invité a mi casa a comer. También he llevado unos grandes personajes allá del Partido Conservador que han estado en mi finca, la Chihuahua, y los ha atendido muy bien. Entonces yo no considero que se me vaya a vincular, me van a molestar un caso de esos, sino yo amigo de los conservadores y de los liberales. Nosotros hemos generado la mayor parte de empleo del país. Le hemos dado mucho por venir a Colombia. Pese a su apodo, era colombiano, aunque sentía una gran fascinación por la cultura mexicana, desde la música hasta la vestimenta.
Dentro del cártel, fue quien se encargaba de la producción de la cocaína a gran escala, controlando laboratorios y rutas de abastecimiento. Su poder era inmenso, llegó a dominar extensas zonas del país, manejar redes de distribución internacionales y reunir una fortuna que lo situaba al mismo nivel, o incluso por encima, del propio Escobar. Por su parte, el patrón asumió el control de la distribución. Fue la verdadera mente del cártel, diseñando estrategias innovadoras y sorprendentes para lograr que la cocaína cruzara las fronteras y llegara hasta Estados Unidos. Ya él se imaginó, fue todo, se imaginó todo el proceso de producción, distribución y consumo. Pero él únicamente se dedicó a la distribución. Pablo Escobar siempre se mantenía varios pasos por delante de las autoridades. Tenía una mente criminal tan audaz como inaudita. Utilizó métodos como camuflar cocaína en cargamentos de flores, ocultarla en neumáticos de aviones privados, e incluso recurrió a submarinos artesanales para transportar la mercancía. De esta forma, lograba burlar con facilidad a las autoridades y mantener su negocio intacto. Yo pienso que si no hubiera habido dineros calientes o entrada de dólares al país, el país estaría sufriendo una grave crisis económica similar a la que atraviesan los países de América Latina. El cártel se culminó con un ejército de sicarios, reclutados en las comunas de Medellín, jóvenes que juraron lealtad y total obediencia al patrón, al que veían como un dios por haberlos rescatado de la pobreza más profunda. Los mafiosos se preocupaban por tener las mujeres más lindas, los diamantes más grandes, las fincas con piscinas más bonitas, los mejores aviones. Y Pablo Escobar se preocupaba también por eso, pero sacaba una parte importante del dinero para comprar armas. Él armó todas las comunas de Medellín, los sicarios, que era la base de él. Pablo Escobar ya uno lo hería, iba y lo visitaba a la casa cuando se podía, sí. Él estaba pendiente de uno. Si uno cometía un error, le hablaba como un amigo. Pablo Escobar, nosotros no lo traicionamos nunca en la vida por eso. Porque era buen tipo, excelente ser humano Pablo Escobar. En las relaciones interpersonales, 1A. Escobar inundó las comunas con armas y dinero, ofreciendo a los jóvenes más pobres una salida a cambio de delinquir para él. Esta estrategia transformó la forma en que lo percibían, lo idolatraban, lo veneraban, y muchos llegaron a considerarlo un santo. No, pues por ejemplo nosotros robamos a veces por necesidad y porque la familia no nos brinda el apoyo que uno merece. No nos tienen así el apoyo que uno merece, entonces nosotros tenemos que recurrir a las armas para conseguirlo de nosotros mismos. Sí. Pero Pablo Escobar, ¿para usted es un santo o no? No, para nosotros es un dios. ¿Que nadie es un santo? Para nosotros es un dios. San Pablo. Él creó una gran organización. Y bandidos de Medellín, 2000 bandidos de Medellín de teñicitos y bluyines como usted me voy acá, derrotamos la República de Colombia. Y él figura en el almanaque mundial como el asesino más grande civil del siglo XX. Pero él no mató personas, lo matamos nosotros. El modus operandi del cártel se resumía en una frase: plata o plomo, aceptas el soborno o te matamos. Escobar sabía que hasta el policía más leal tenía un precio, y por eso impuso ese método. Quien se negaba, desaparecía. Así se consolidó como el rey de Colombia. For the key to our anti-drug strategy, my very reason for being here this afternoon is not to announce another short-term government offensive, but to call instead for a national crusade against drugs. Yo rechazo el tratado de extradición de Colombia con los Estados Unidos. Es injusto que unas personas que cometieron un delito en el país sean juzgadas en otro y condenadas a penas que ni siquiera existen en Colombia. ¿Cuál es su ideología política? Bueno, nuestro movimiento, la ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos.
Si Escobar lograba entrar al Congreso, obtenía inmunidad parlamentaria, lo que anulaba cualquier posibilidad de extradición a Estados Unidos. Quiero decir que con el apoyo de todos ustedes aplastaremos los títeres y los muñecos políticos de trapo que fabrica la oligarquía colombiana. Consciente de ello, inició su campaña política y gracias a sus generosas donaciones a la clase obrera, consiguió con facilidad un escaño. Fue entonces cuando volcó sus esfuerzos en ayudar al pueblo, asegurándose así el voto y el respaldo de las masas populares. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. La lucha del pueblo, la guerra del poderoso contra el débil, la persecución irresponsable e inhumana contra los venteros ambulantes. Irresponsable porque tenemos 142.000 desempleados en el Valle de la Burrá. Inhumana porque se está jugando con el pan de miles de familias antioqueñas. En vez de estar apoyando su trabajo humilde y honrado, en vez de estarnos dotando de casetas para que puedan subsistir dignamente, para que contribuyan a solucionar el grave problema del desempleo que nos agota y nos asfixia. En 1982, Pablo Escobar ingresó al Congreso de Colombia como suplente del representante Jairo Ortega Ramírez. Una vez dentro, centró todos sus esfuerzos en un único objetivo: poner fin al tratado de extradición con Estados Unidos, la mayor amenaza contra su imperio criminal. Yo quiero, para no ser muy extenso en el uso de mi palabra, pedir a todos ustedes, en nombre de la ciudadanía, de la soberanía y de los derechos humanos, ayuda para combatir el tratado de extradición. Sin embargo, la política no era ningún juego. Muy pronto Escobar se encontró con su primer gran enemigo, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien no tardó en señalarlo públicamente como narcotraficante. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras. Tercero, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Cuarto, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo, cuando sacó la carta del señor Bahamón, donde es una carta ingenua, es una carta débil en argumentos, un cheque girado por $1 millón y uno no tiene conocimiento que se gira a nombre de uno, es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. A la aludida que un hombre dijo que usted tenía varios procesos pendientes en los Estados Unidos. Precisamente en estos instantes les voy a exhibir el pasaporte oficial que les puede mostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además soy un visitante asiduo de esa nación. Entonces les quiero demostrar con este pasaporte que el señor ministro de Justicia está faltando a la verdad por seguro. Al día siguiente, la Embajada de Estados Unidos le canceló la visa a Escobar. Y el periódico El Espectador reveló evidencias que destaparon su primer arresto. Humillado públicamente, Escobar se vio obligado a abandonar la política. Bueno, yo había tomado la determinación de no participar más en política y por consiguiente la no asistencia mía a la Cámara de Representantes. Si alguna vez había decidido intervenir en política era porque sentía la necesidad de prestar un servicio a la comunidad, pero yo he tomado la determinación de retirarme definitivamente de la política porque considero que para prestarle un servicio a la comunidad lo puedo hacer con mis obras cívicas sin tener ninguna participación en ella. Unos días después, el ministro de Justicia
ejecuta una operación contra Tranquilandia, un enorme laboratorio del cártel. Más de 1.500 millones de dólares en cocaína arden en llamas. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe, y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Yo creo que ahí Pablo Escobar siente, en el momento en que le quitan la investidura, que lo sacan del Congreso y le toca volverse un hombre clandestino, que se vuelve es una pelea casi que personal entre él y las élites políticas colombianas. Fue en ese momento cuando comenzó la cruel guerra contra el Estado colombiano. Escobar y sus socios formaron un grupo conocido como los extraditables, integrado por los grandes capos del cartel de Medellín. Su único objetivo era acabar con la extradición hacia Estados Unidos. Para lograrlo, Escobar desató una ola de violencia sin precedentes: atentados con coches bomba, asesinatos de jueces, magistrados, políticos y policías. Pero el terror no se detuvo ahí. También alcanzó a niños, mujeres y civiles inocentes que nada tenían que ver con sus intereses. Así, Escobar sembró a Colombia de caos y de miedo, dejando miles de muertos en el camino. Nuestra cámara está registrando exactamente el contenido, el interior del carro bomba que acaba de hacer explosión aquí en pleno centro de la capital del país. Como rechazamos los actos terroristas de Escobar, rechazamos y condenamos las bombas contra los familiares de los delincuentes. Es el Estado. Uno de los atentados más crueles orquestados por Escobar fue la explosión del vuelo de Avianca 203 en 1989. El objetivo era acabar con la vida de César Gaviria Trujillo, entonces candidato a la presidencia de Colombia, a quien Escobar consideraba una amenaza directa por su postura a favor de la extradición. Sin embargo, Gaviria nunca tomó aquel avión, y en su lugar, 110 pasajeros inocentes murieron al instante, convirtiéndose en víctimas de un acto brutal que estremeció al mundo entero. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y 8 heridas, 2 en el cuello, una en el abdomen, otra en el tórax, una en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por shock anémico o hemorragia interna. Como si esto fuera poco tiempo después Escobar ordenó el asesinato de Guillermo Cano Izaza, director del periódico El Espectador, quien años antes había tenido la valentía de publicar pruebas y denuncias que lo señalaban como criminal y narcotraficante, lo que había precipitado su caída en la política. Cano pagó con su vida a ese acto de coraje periodístico. Fue en esta etapa donde se mostró sin máscaras la verdadera esencia de Pablo Escobar, un hombre que no dudaba en recurrir a la violencia más despiadada para lograr sus metas. Poco le importaba el costo humano, estaba dispuesto a arrasar con familias enteras y sumir a todo un país en el dolor, siempre que eso significara acercarse a su objetivo. En este punto quedó al descubierto su personalidad oscura, cruel y absolutamente determinada, capaz de destruir lo que fuera necesario con tal de asegurar su poder. Muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le doy a él. Y nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y a hacer una guerra civil bien berraca. Entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. No le veo otra solución. Pero hay que luchar, hermano, hay que poner todo el corazón para esto y nos vamos a morir todos, nos morimos todos.
Colombia con cualquier bomba, con cualquier dirigente político o con cualquier personalidad se desestabiliza completamente. Es una democracia muy frágil. Y él experimentó esto con la muerte de Lara Bonilla. Entonces el país se estabilizó, se desencajó de sus raíces. Entonces eso lo alimentó a él para empezar su gran ofensiva. Invirtiendo millones de pesos de los más diversos orígenes en manipular procesos políticos. Y por ese camino han querido aprisionar a Colombia en una democracia restringida, incompleta, artificial, tímida, no comprometida con los verdaderos intereses populares. Y contra eso estamos. Luis Carlos Galán era mucho más que un político. Se había convertido en la voz de un pueblo cansado de la violencia, la corrupción y el miedo. Su carisma, sus propuestas y su férrea oposición al narcotráfico lo habían transformado en el candidato favorito a la presidencia de Colombia. El pueblo lo veía como el único capaz de devolver la esperanza, de construir un futuro distinto en medio del caos. Cada discurso suyo movilizaba multitudes que lo aclamaban con fe y devoción. Para muchos colombianos, Galán representaba la última oportunidad de enfrentar al poder del narcotráfico, de devolverle la dignidad a un país arrodillado por el miedo. Era la luz que se levantaba en medio de tanta oscuridad. Para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Pero esa misma luz cegaba a Pablo Escobar. Galán era un enemigo natural de su imperio criminal, alguien dispuesto a luchar sin descanso contra la extradición y contra los cárteles. Escobar sabía que, si llegaba a la presidencia, su mundo se derrumbaría. Fue entonces cuando, en un acto tan atroz como cobarde, Escobar ordenó el asesinato de Luis Carlos Galán. Muy temprano a las 6:20 mataron al comandante de la policía de Antioquia y cerramos la noche diciéndoles que mataron al senador y precandidato liberal Luis Carlos Galán. El futuro presidente de Colombia cayó víctima de la violencia el 18 de agosto de 1989, dejando al país entero sumido en el dolor y la desesperanza. Con su partida no solo se apagaba la vida de un hombre, sino también la ilusión de millones que lo veían como el salvador de la nación, aquel en quien confiaban para devolver la esperanza y abrir un camino distinto para un país agobiado por el narcotráfico y la corrupción. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. ¿Usted qué tanto considera que la Asamblea Constituyente, la decisión de la Constituyente de la no extradición incidió en esta entrega? Pues por lo menos coincidió. Yo no sé si incidió, pero coincidió y eso está bien. Pocas horas antes, la Asamblea Nacional modificaba la Constitución y prohibía la extradición de colombianos al extranjero. Era la última condición que necesitaba Pablo Escobar para entregarse. Escobar consiguió lo que tanto anhelaba. Logró que se cambiara la Constitución de Colombia para tumbar el tratado de extradición con Estados Unidos. Deseo que haya un juicio. Con mi presentación y mi sometimiento a la justicia, deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991.
fue recluido en la Catedral, una prisión que él mismo mandó a construir a las afueras de Medellín, con una condena de 5 años y medio de prisión, una pena ridícula frente a la magnitud de sus crímenes. Pero que es igualmente importante que él reciba una sentencia que esté proporcionada con los crímenes que él ha cometido. Y ese es un gran desafío para sancionar de manera ejemplar a estos delincuentes. Hace pocos días, Escobar le mandó una carta a la Fiscalía colombiana, en la cual hace una lista de varias condiciones que facilitaría su entrega. Escobar pide que la seguridad de su familia sea garantizada por las autoridades colombianas. Quiere su propia cocina y cocinero, pues teme que alguien pueda envenenarlo. Y lo que más le preocupa a Escobar es su propia seguridad dentro de la cárcel. Por fin, casi un mes después de que se anunciara, a las 5 de la tarde de ayer, las 12 de la noche en España, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el jefe, el capo de capos del cartel de Medellín, uno de los hombres más buscados del mundo, se entregaba a la justicia colombiana. Se rindió Pablo Escobar, el jefe de la cocaína del cartel de Medellín, informaron las emisoras colombianas a las 22 horas Greenwich del miércoles, dice la agencia France Press. Pero la Catedral distaba mucho de ser una cárcel común. Más que un centro penitenciario, era una mansión fortificada que ofrecía todo tipo de lujos. Escobar contaba con canchas de fútbol, salas de billar, zonas de fiesta y comodidades dignas de una finca privada. Allí recibía a sus aliados, organizaba celebraciones y disfrutaba de un estilo de vida que en nada se parecía al de un prisionero. Acompañado por sus hombres de confianza, siguió controlando al cartel de Medellín desde dentro, consolidando su poder como si nunca hubiera dejado de estar en libertad. La cárcel no fue un castigo, sino un refugio diseñado a su medida. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, he decidido someterme a los decretos 2047, 2147, 2372 y 3030 de 1990 y 303 de 1991. Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. Los enemigos de la paz aún acechan. Acabo de llegar a la cárcel y ya están diciendo que voy a delinquir desde ella. Pero dentro de la Catedral, Escobar cometió uno de sus errores más graves. Ordenó acabar con la vida de dos de sus propios socios, Fernando Galeano y Gerardo Moncada, tras descubrir que le habían ocultado ganancias millonarias, y según él, lo habían traicionado. Las características de los pedazos de tela hallados coinciden con la ropa que llevaba puesta el 4 de julio del año pasado Fernando el Negro Galeano, uno de los hombres que se dice fue ajusticiado por Escobar dentro del penal. Para el patrón, robarle era un acto imperdonable, y esa decisión les costó la vida. Sus cuerpos fueron incinerados en una gran hoguera dentro de la prisión, un acto tan brutal que no pudo permanecer en secreto. Muy pronto, comenzaron a circular rumores y las alarmas llegaron al gobierno. Las autoridades, conscientes de que Escobar seguía manejando todo a su antojo, tomaron la decisión de trasladarlo a una cárcel común. Es decir, dentro del mismo cartel hay una división. Así es, hay una división profunda en el cartel de Medellín, división que ha causado lo que ha causado en la noche de hoy, que es el traslado de Pablo Escobar Gaviria de la cárcel de la Catedral a la 4ª Brigada en Medellín. Pablo Escobar está suelto. Escapó con 9 de sus secuaces. Para hacerlo, logró escapársele a 180 hombres del ejército. Hay dos versiones sobre la forma como se produjo la fuga. La primera dice que Escobar escapó por un túnel que había sido construido hace varios meses. Escobar utilizó una máscara antigas para prevenir la asfixia en el recorrido. La segunda versión señala que Escobar y sus hombres huyeron en motos de alto cilindraje que siempre estuvieron dentro de la cárcel. Escaparon por la zona boscosa que rodea el penal. A toda la nacionalidad colombiana, que si el gobierno incumple con los pactos de hace un año, nosotros le daremos el pie de lucha como antes lo estábamos haciendo, y que no es culpa de los extraditables, sino del gobierno,
que el país no entre en una conmoción, sino en un estado de guerra. Gracias. Al patrón no le agradaba la idea de ser trasladado a una prisión real. Por eso, cuando las autoridades llegaron para moverlo, protagonizó una fuga que parecía sacada de una película de ficción. Burló a cientos de soldados y se desvaneció entre las densas montañas de Colombia, sin dejar rastro alguno. Cuando se empieza a construir la cárcel, la catedral, él organizó que el muro que sostenía la malla de la cárcel, donde había una malla electrificada también, 4 ladrillos de esos estuvieran pegados con yeso. Y a las 11 de la noche se tapó eso de neblina, tumbamos los ladrillos y nos fuimos para Envigado. Queda claro que usted no se escapó a la 1:30 de la mañana. No, yo me escapé cuando el ejército entró dando bala. Simplemente yo hago esta llamada porque a mí sí me interesa que no engañen a la gente y que no involucren gente que no tiene nada que ver en estas cosas. ¿El que iba vestido de mujer era usted o no? No, eso es falso. Están sacando fantasías de pelucas y de mujeres. Mi condición de hombre no me permite pues disfrazarme de mujer. Eso es no, eso es así. Eso son especulaciones, de acuerdo. El patrón, ahora fugitivo, se ocultaba en las montañas colombianas. Desde allí, se comunica frecuentemente con la prensa. ¿Aló? María Isabel, ¿cómo le va? Pablo Escobar. ¿Qué ha hecho? Le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. Sí. ¿Por qué no hacemos algo para que se entregue y le garanticen la vida y se pueda ir con su familia? Yo estoy disponible para eso. Yo soy el que tiene mejor voluntad en este caso. Estoy dispuesto a aceptar una cárcel intermedia, pero necesito hacer un estudio de esa cárcel porque es que yo no puedo permanecer en una cárcel urbana porque me colocan un carrobomba y vuelan una manzana. Yo colaboro y estoy dispuesto a lo que sea, pero a mí pues no me da miedo de los gringos tampoco, ¿me entiende? Yo puedo hacer en este momento un puente con la presidencia de la República, pero dígame algo concreto, por favor. Transmítale al presidente que tengo la intención de regresar a una cárcel diferente a la de Envigado, pero que necesito saber cuáles son las condiciones de seguridad. Porque pero, ¿cómo se las transmitimos, Pablo? Para este momento, Escobar ya estaba acabado. Había perdido a todos sus socios, a sus hombres de confianza y se encontraba completamente solo, perseguido sin descanso por un nuevo grupo militar conocido como el Bloque de Búsqueda, cuya única misión era dar con él y capturarlo. Como si esto fuera poco, aparecieron los Pepes, el único enemigo con el que Escobar no pudo acabar. Esta organización estaba conformada por antiguos aliados que se volvieron en su contra, entre ellos ex-socios, enemigos del pasado y sobre todo financiada por el cartel de Cali, los mayores rivales de Escobar. Los Pepes se dedicaron a darle de su propia medicina, atacaron sus propiedades, atentaron contra familiares y personas de su círculo cercano, e hicieron caer sobre Escobar, lo mismo que durante años él mismo había causado al pueblo colombiano. Con el temor de que atentaran contra su mujer e hijos, Pablo se esfuerza por conseguirles asilo en otro país a toda costa. Como era de esperarse, la familia de Pablo Escobar no pudo abandonar el país. En su intento, fue retenida por las autoridades. Fueron recluidos en un hotel bajo estricta vigilancia de la DEA y el ejército, que interceptaban cada una de sus comunicaciones con el objetivo de dar con el paradero del patrón. Escobar, temiendo por la seguridad de su familia y consumido por la desesperación, decidió rendirse ante su destino. Con pleno conocimiento de que sus líneas estaban intervenidas, realizó una llamada de cerca de 6 minutos, suficiente para que las autoridades rastrearan su ubicación. Cuando se acercaron, bueno, ahorita escuchó unas carcajadas.
¿Y qué está con el papá? Manolita estaba sola. No. Tocó a Manolita la puerta cuando salió una viejecita. Pero era una bruja buena. Manolia, la viejecita, la madrina buena, le dijo a Manolita: yo vine para guiarte por un camino bueno porque este camino es muy malo. Un día Manolita se levantó por la mañana y se dio cuenta que Magnolia estaba muerta. Yo presiento que es como una despedida que él se hace con Manuela. Muchas veces nos lo digo en familia. Ustedes saben que no hay ningún mafioso que muera de viejo. Atención, noticia de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín. Primicia de la cadena Caracol de Colombia. En un sector del barrio La América, en la 45 con la 74, fue abatido Pablo Escobar Gaviria. Un día después de su cumpleaños número 44, unos 500 policías y militares rodearon la vivienda que habían rastreado tras interceptar sus llamadas. En su interior se encontraba el patrón, acompañado por su último hombre de confianza, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón. Al verse rodeado, Escobar trató de huir por una ventana hacia el tejado, pero allí lo esperaban dos hombres del bloque de búsqueda. En ese instante entendió que todo había terminado. Con frialdad, respondió al fuego y descargó 12 de las 13 balas de su pistola, pero su destino ya estaba escrito. Su huida terminó sobre aquellos tejados, cerrando así el último capítulo del hombre que una vez tuvo a Colombia de rodillas. Me mataron a mi hijo, que era el hijo más humano que hubo. El hombre que quería que Colombia estuviera en paz, pero no lo dejaron. Cuando yo miro la televisión y el extra era más largo, extra, 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 y yo, puta, mataron el patrón. Cuando tan acaba de ser abatido Pablo Emilio Escobar Gaviria, el país enloqueció la felicidad. Y muchas partes del mundo. ¿Y usted? No, yo quedé frío. Se movió un poquito y levantó la almohada. Cuando levantó la almohada se dio cuenta que había una boletica debajo de la almohada. Querida Manolita, yo ya he vivido muchos años. Voy a morir en este momento en que te estoy escribiendo. Por lo tanto, he tomado la determinación de dejarte como herencia mi varita mágica. Solo te pido que la uses para cosas muy buenas. Un beso de despedida y vivirás 1000 años. Se supone que es la voz del capo de todos los capos, contando un cuento para niños. A mí es una gran contradicción, esas son cosas que yo no termino de entender en el personaje que era mi padre. Por ejemplo, si usted iba a matar a un enemigo de Pablo Escobar, así le están dando 10 millones de dólares, y usted le llegaba, iba con un niño, había que abortar la vuelta. Porque si usted le daba al niño delante del patrón, el patrón se emputaba. Pero el patrón lo mandaba a colocar una bomba a uno y morían 20 niños y no decía nada. La historia de Pablo es la de un hombre con una mente brillante, pero trágicamente desviada hacia la oscuridad. Miles encontraron en él una figura en la que refugiarse, pues aunque los convirtió en criminales, también les dio identidad y esperanza a quienes la sociedad había olvidado. Escobar repartió dinero entre los pobres, cambió la vida de muchos necesitados, y al mismo tiempo, desató una guerra de una década que marcó para siempre a Colombia y al mundo. Nunca conoceremos su verdadera esencia. ¿Fue un psicópata o un benefactor? Lo único cierto es que fue un padre amoroso, que cegado por la ambición y el poder,
destruyó incontables vidas, incluida la suya. Todos los jóvenes quieren ser Pablo Escobar, pero todavía no saben muy bien para qué y qué fue lo que hizo ese señor. No conocen la historia y ya quieren ser Pablo. Creo que si la conocieran, ninguno osaría repetirla. Porque yo estuve con mi padre, escondido al lado de él, lleno de millones de dólares a nuestro alrededor, y nos estábamos muriendo de hambre, porque un retén de la policía lo teníamos enfrente de la casa donde estábamos escondidos durante una semana y se nos acabaron los víveres. Ahí entendí yo que el dinero del narcotráfico no sirve absolutamente para nada, porque si no te puedes comprar una libra de arroz con eso, entonces solamente servía de combustible para calentar la chimenea.